En la fiesta de cumpleaños de mi nieta, mi hijo y mi nuera intentaron quedarse con mi casa. Después de años de apoyo económico, me veían como una persona vieja y débil, una carga que podían quitar de encima. Simplemente sonreí, escuchando con paciencia. Lo que no sabían era que ya tenía planeada mi propia sorpresa. Esta es mi historia. Dale a me gusta, comparte y cuéntame desde dónde me escuchas. La llamada llegó justo cuando me servía el café de la mañana. Los primeros rayos de sol apenas rozaban el viejo roble que se veía desde la ventana de mi cocina. Era Michael, mi hijo, y en cuanto oí su voz, sentí un nudo en el estómago. Era demasiado temprano para que llamara, mucho más temprano para una conversación informal, y su tono era extraño, forzado, casi artificial, como un instrumento desafinado intentando tocar una melodía alegre. «Papá, buenos días. Mira, sé que es temprano, pero me preguntaba si podrías venir un poco antes a la fiesta de Lily hoy». Tartamudeó, atropellando las palabras. Sonaba nervioso, algo que no le oía desde que tenía 13 años, y trató de convencerme de que no había dejado caer, accidentalmente, una pelota de béisbol en el rosal premiado de la señora Henderson. De inmediato, recordé aquel día, cómo oía las risitas ahogadas de su amigo Mark de fondo, provocando la exagerada inocencia de Michael. Esta vez, era la voz de Eleanor, aguda y nítida, la que interrumpía su nerviosa súplica. «Dile que es importante, Michael. Solo díselo», siseó, sin molestarse en bajar la voz. Cerré los ojos un instante, una familiar sensación de cansancio invadiéndome. ¿Qué era esta vez? En los últimos 3 años, mis aportaciones económicas a la casa de Michael y Eleanor se habían vuelto considerables. $70,000. La suma en sí no era el problema. Había trabajado duro toda mi vida y vivía cómodamente. Pero la necesidad, la constante demanda, siempre se presentaba como una emergencia o una exigencia urgente. Estaba el pago inicial de su casa, un préstamo temporal que se extendió durante años. Luego, el coche nuevo que Eleanor necesitaba para trabajar, seguido rápidamente por la matrícula del colegio privado de Lily, que según ellos era la única manera de que prosperara. Cada petición venía acompañada de promesas de reembolso, de estabilidad, ninguna de las cuales se materializó jamás. Siempre di, porque eran mi familia, y porque quería mucho a Lily, mi nieta brillante y llena de vida. Una semana antes, durante nuestra cena de domingo, Eleanor había hecho un comentario casual que, en aquel momento, me había calado hondo. Hablábamos de mi casa, la que Grace y yo habíamos construido juntos, un hogar repleto de recuerdos de décadas. «Arthur, esta casa es demasiado grande para una sola persona, ¿no crees?», dijo con un entusiasmo algo excesivo, recorriendo con la mirada el amplio salón como si lo estuviera evaluando. «¿Has considerado alguna vez una residencia de ancianos? Ahora está muy de moda, con todo tipo de actividades». Sus palabras, pronunciadas con una sonrisa empalagosa, me resultaron desagradables. Simplemente me reí entre dientes, restándole importancia como a un comentario sin importancia, pero ahora, al oír la voz tensa de Michael y el susurro urgente de Eleanor, resonaban con una claridad inquietante. Mi difunta esposa, Grace, era una mujer de gran perspicacia. Sus palabras, a menudo susurradas, contenían una profunda verdad. Recuerdo que una tarde se inclinó hacia mí, con la mano sobre mi brazo, la mirada fija en Michael mientras reía con más fuerza de la cuenta con uno de los chistes de Eleanor. «Vigila bien a Michael, Arthur», me dijo en voz baja. «Es débil, y la gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte les susurra al oído». En aquel momento, no le di importancia, defendiendo a mi hijo. Ahora, su advertencia resonaba en mi mente, cruda y profética. Esa frase en concreto, vender algo en lo que no creían, me vino a la mente. Un concepto que había aprendido al principio de mi carrera. Era la señal inequívoca de un trato que carecía de convicción genuina, una propuesta impulsada por la desesperación o la manipulación, más que por la integridad. El entusiasmo forzado de Michael, el tono exigente de Eleanor. Todo parecía una presentación de ventas, pero ¿para qué? Mi instinto de hombre de negocios, perfeccionado durante décadas gestionando acuerdos complejos y aprendiendo a leer a la gente, me alertaba.
A pesar de que sonaban las alarmas, mantuve la voz tranquila y firme. «¿Temprano? ¿Para qué, Michael? ¿Pasa algo?» «No, no. Todo está bien, papá», se apresuró a asegurarme, pero su voz volvió a quebrarse. «Es solo que tenemos que hablar de algunos asuntos familiares antes de la fiesta. Solo nosotros dos. Algo importante. Cosas de familia», repetí, dejando las palabras flotando en el aire. Era un eufemismo habitual, que siempre precedía a una petición o a una situación complicada. «De acuerdo, Michael. Iré temprano. Dile a Eleanor que estaré allí a las 11. Mantendré la mente abierta». La última parte era mentira, una pequeña promesa que les ofrecía, pero sobre todo a mí misma. Mi mente estaba lejos de estar abierta. Estaba completamente abierta, observando, calculando, preparándose ya para lo peor. Antes de colgar, tomé nota mental. El regalo de Lily. Tenía que ser especial este año, realmente especial. No un simple juguete o un vestido bonito. Sentí una premonición, una fría certeza, de que algo fundamental estaba cambiando. Todo cambiaba, pensé, y ese pensamiento me envolvió en una extraña melancolía. Mi incapacidad para decir que no a la familia, un rasgo del que Grace a menudo se burlaba, era una debilidad que reconocía. Sin embargo, también era el hombre que había dedicado 40 años a construir una empresa desde cero, un hombre que comprendía intuitivamente la importancia de comprobar los cimientos antes de construir algo sustancial. Podía ser generoso, pero no ingenuo. Mientras tomaba otro sorbo de café, ahora tibio, miré a mi alrededor en mi silenciosa cocina. La luz del sol había calentado la habitación, pero un escalofrío se había instalado en mi corazón. Sabía, con una inquietante claridad, que esta noche lo vería todo de otra manera. Y sospechaba que Michael y Eleanor también. Tras la inquietante llamada de Michael, supe que mi prioridad era Lily. A pesar de la angustia que sentía, hoy era su cumpleaños y merecía una alegría inmensa. Conduje directamente a la juguetería, repasando mentalmente las opciones. Lily, con 9 años, era extraordinariamente inteligente, con una mente curiosa que devoraba conocimientos y una vena creativa que me recordaba mucho a Grace. Le encantaba construir, resolver rompecabezas, crear mundos a partir de piezas dispares. Por eso, cuando vi el avanzado set de Lego Architecture, una réplica de un monumento famoso, supe que era perfecto. No era solo un juguete, era un reto, un viaje al mundo del diseño y la estructura. Imaginé su intensa concentración, sus pequeños dedos colocando meticulosamente cada pieza, sus ojos brillando de triunfo mientras el intrincado modelo cobraba forma. Después, le encontré una bicicleta nueva, una reluciente bicicleta azul con marchas que sí podía usar, un paso adelante respecto a su modelo infantil. Lily había estado hablando de sus ganas de explorar las rutas en bicicleta cerca de casa, y esto sería perfecto para sus incipientes aventuras. No eran simples regalos, eran símbolos de mi fe en su potencial, su independencia y su brillante futuro. De camino a la caja, vi una pequeña floristería en la esquina del centro comercial. Rosas blancas, las favoritas de Eleanor. A pesar de la tensión, a pesar de la tormenta que se avecinaba, yo era un hombre educado, y un buen anfitrión merecía un detalle. Elegí un impecable ramo de rosas blancas, con sus pétalos desplegándose en delicadas capas. Eleanor podía ser difícil, incluso exigente, pero seguía siendo la esposa de Michael y la madre de Lily. El gesto se sentía vacío en mis manos, un marcado contraste con el cariño sincero que sentí al elegir los regalos para Lily. Mientras guardaba los regalos en el maletero, una voz familiar exclamó: «Arthur, qué casualidad verte aquí». Era Brenda Davis, mi vecina de 2 casas más allá, una mujer cuya amabilidad solo era comparable a su facilidad para enterarse de todo. Se acercó con una amplia sonrisa, llevando una bolsita de la panadería. «Feliz cumpleaños a Lily. ¿Qué tesoros le has encontrado?», preguntó con los ojos brillantes. «Solo un par de detalles para que su día sea especial», respondí, tratando de mantener un tono ligero. Brenda asintió y se inclinó hacia ella con aire conspirador, bajando un poco la voz. «Hablando de Michael y Eleanor, los vi a principios de semana. El martes, creo. Salían del First National Bank, de entre todos los sitios. Llevaban una pila de papeles, parecían documentos legales, todo muy oficial. Tenían caras muy serias,
No eran ellos mismos. Los saludé con la mano, pero estaban muy absortos en sus pensamientos. Soltó una risita y añadió: «Debía de ser algo importante, ¿sabes? Para que estuvieran tan concentrados». Se me hizo un nudo en el estómago. First National Bank. Un montón de papeles. Michael no había dicho ni una palabra, ni una pista. Mis sospechas, que habían estado latentes toda la mañana, afloraron de repente. Las palabras de Grace resonaron de nuevo. La gente débil toma decisiones peligrosas cuando alguien fuerte les susurra al oído. Claramente, Eleanor había estado susurrando, y parecía que ahora estaban tomando decisiones activamente. Mis alarmas internas, que solo habían sonado intermitentemente, ahora resonaban con un chillido persistente y alarmante. Al llegar a casa de Michael y Eleanor, me recibieron con un entusiasmo tan exagerado que rozaba lo cómico. La puerta principal se abrió de golpe antes incluso de que pudiera tocar el timbre, dejando ver a Eleanor, cuya sonrisa parecía artificial, demasiado amplia. «Arthur, estás aquí. Oh, qué bien te ves hoy. Estás radiante», exclamó, abrazándome con un gesto teatral que parecía más una actuación que un saludo sincero. Sin embargo, su mirada se desvió rápidamente, recorriendo el camino de entrada. «¿Qué buscaba?», me pregunté. Michael apareció a su lado, igual de efusivo. «Papá, qué alegría que hayas podido venir. Y mira qué regalos tan maravillosos». Me dio una palmada en la espalda, quizá demasiado fuerte, antes de volverse hacia un hombre que estaba de pie en silencio en la sala. «David, este es mi increíble padre, Arthur. Papá, este es David, un colega mío». David me dedicó una sonrisa educada, casi ensayada, y me estrechó la mano con firmeza. Parecía un hombre de negocios, impecablemente vestido, con la mirada escrutadora. Archivé su presencia, una pieza más en el rompecabezas que se iba armando rápidamente. Lily, pobrecita, corrió hacia mí con el rostro iluminado por una emoción genuina. «¡Abuelo!», exclamó, rodeándome la cintura con sus brazos. Cuando le mostré el set de Lego Architecture, sus ojos se abrieron de par en par y una sonrisa pura e inmaculada iluminó su rostro. «Gracias, abuelo. Esto es increíble». Pero al sostener la caja, su mirada se desvió hacia Michael y Eleanor, que observaban atentamente desde la puerta. La alegría en su rostro se apagó, reemplazada por una sutil sombra de tristeza, un leve destello de preocupación en sus jóvenes ojos. Es genial», terminó, con la voz perdiendo parte de su brillo inicial. La bicicleta también le produjo un fugaz estallido de pura alegría, pero la tensión subyacente en su postura permanecía. Me dolía el corazón por ella, por la inocencia que claramente se veía eclipsada por las ansiedades de un adulto. Más tarde, mientras la fiesta bullía con la alegría forzada de los invitados bien intencionados, me encontré charlando con la señora Peterson, una amable mujer mayor que conocía a nuestra familia desde hacía años. Era maestra jubilada, perspicaz y gentil. «Lily es una niña encantadora, Arthur», dijo en voz baja, observándola desde el otro lado de la habitación. Parecía un poco callada antes. Me preguntó algo bastante reflexivo. Quería saber si los abuelos y los padres alguna vez discrepan sobre decisiones importantes. La señora Peterson frunció ligeramente el ceño. Le dije que, por supuesto, a veces sí. «¿Por qué preguntas, querida?», preguntó con curiosidad. Lily se encogió de hombros y dijo: «Oh, por nada». Pero parecía tan sincera. Las piezas del rompecabezas encajaron con una precisión escalofriante. Mi presentimiento, la advertencia de Grace, la observación casual de Brenda, la exagerada bienvenida de Eleanor, la actuación teatral de Michael y ahora la pregunta velada de Lily. Todo apuntaba a una conclusión inevitable. Durante toda la fiesta, observé atentamente a Michael y Eleanor. Intercambiaban miradas rápidas, casi imperceptibles, sutiles asentimientos que se cruzaban entre ellos como si siguieran un guión cuidadosamente ensayado. Sus sonrisas eran demasiado amplias, sus risas un poco más fuertes de lo debido. El ambiente se sentía menos como una auténtica celebración de cumpleaños y más como una actuación cuidadosamente coreografiada, un preludio a algo significativo, algo de lo que claramente debía formar parte. La alegría forzada se cernía pesada en el aire, un fino velo sobre una agenda tácita.
Los últimos invitados comenzaron a irse, despidiéndose y felicitando por la fiesta. Las sonrisas forzadas de Michael y Eleanor se suavizaron ligeramente con alivio al ver que se marchaban. Michael se acercó a mí, con el brazo casualmente sobre mi hombro, y murmuró en voz baja, casi como un cómplice. «Papá, no te olvides de quedarte después de que se vayan todos, ¿vale? Todavía tenemos que tener esa charla familiar. La importante». Me apretó el hombro con una mirada de calculada calidez. El momento se sintió pesado. La alegría artificial de la tarde de repente se volvió asfixiante. Asentí con una sonrisa forzada. «Claro, Michael. Aquí estaré». Necesitaba un momento de soledad. La tensión de las últimas horas empezaba a dolerme en las sienes. «Voy un momento al baño», anuncié, disculpándome y saliendo del salón que se vaciaba rápidamente. Mientras caminaba por el corto pasillo, sentí una mirada sobre mí. Era Lily. Estaba de pie cerca de la puerta de la cocina, aferrada a su nuevo set de Lego, con sus brillantes ojos azules fijos en mi espalda mientras me alejaba. Su brillo habitual se había apagado, reemplazado por una expresión que era una desconcertante mezcla de preocupación y una determinación feroz, casi adulta. Sentí un vuelco en el corazón. Parecía querer decir algo, pero se contenía. Apenas había llegado a la puerta del baño cuando oí unos pasos suaves detrás de mí. «Abuelo», susurró una vocecita. Me giré y vi a Lily, de pie a pocos metros, con la cabeza ladeada, mirando por encima del hombro hacia el salón, para asegurarse de que nadie la observaba. Sus manitas apretaban los bordes de la caja de Lego. Me arrodillé de inmediato, poniéndome a su altura. El pasillo estaba en silencio, ofreciendo un resquicio de privacidad. Las sonrisas fingidas, el tintineo de las copas, las risas forzadas de la fiesta, parecían ahora un mundo aparte. Solo Lily y yo permanecíamos en esa burbuja de silenciosa intimidad. «¿Qué te pasa, cariño?», pregunté con la voz más dulce que pude. «Pareces preocupada». Le tembló ligeramente el labio inferior y se lo mordió, un hábito que tenía cuando intentaba mostrarse valiente. Sus ojos, normalmente tan llenos de inocente picardía, estaban muy abiertos con una súplica seria, casi desesperada. Entonces, susurró, con una voz apenas audible, como si las paredes mismas tuvieran oídos. «Necesito contarte algo importante sobre mamá y papá. Planean robarte el dinero esta noche». Se me cortó la respiración. Una ola de frío me invadió, una escalofriante confirmación de todas mis sospechas. El corazón me latía con fuerza, pero mi mente, siempre práctica, se agudizó. Esto no era producto de la imaginación desbordada de un niño. Era real. «Estuvieron hablando anoche», continuó Lily, alzando la voz en un susurro, impulsada por la necesidad de desahogarse. Los oí a través de la pared. Mamá dijo: «Tiene demasiado dinero para ser un anciano que vive solo». Le dijo a papá que iban a solucionar ese problema esta noche. Sus palabras, pronunciadas con voz inocente, fueron como puñales. La crueldad casual de las palabras de Eleanor, su insensible indiferencia hacia mí, el padre de su marido, me estremeció. Solucionar ese problema. Yo no era un problema. Era un ser humano, su suegro, el abuelo de Lily. Entonces, Lily añadió otro detalle crucial, frunciendo el ceño con concentración. Mamá dijo que los papeles del banco lo legalizarían todo, y que no podrías hacer nada al respecto. Las piezas encajaron con una claridad espeluznante. El comentario casual de Brenda Davis sobre Michael y Eleanor saliendo del First National Bank con un montón de papeles. La alegría forzada, los saludos exagerados. David, el colega. Colega, que parecía más un abogado. Todo convergía en una sola y cruda verdad. Sentí una opresión en el pecho, no solo por la conmoción, sino por un furioso resurgimiento de mi instinto empresarial. Había tratado con tiburones en salas de juntas, pero jamás imaginé enfrentarme a ellos en el salón de mi propio hijo. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas y su voz se quebró al confesar la verdadera magnitud de su angustia. «Abuelo», alcanzó a decir entre sollozos, mientras una lágrima le recorría la mejilla. «No quiero que se queden con tu dinero. Eres el único que me escucha de verdad. El único». Sentí un profundo dolor en el corazón. Esta niña, mi nieta, estaba atrapada en medio de la avaricia de sus padres, cargando con el peso de su engaño. La abracé con fuerza,
estrechándola contra mí, aspirando el aroma de su dulce e inocente cabello. Mi mente trabajaba a toda velocidad, ideando estrategias, pero mi prioridad inmediata era tranquilizarla, protegerla de las consecuencias. «Tranquila, cariño», murmuré en su cabello, mi voz un bálsamo reconfortante. «Todo va a estar bien. Yo me encargaré de todo. Pero por ahora, este tiene que ser nuestro secreto. Tienes que ser fuerte, Lily. Tienes que actuar con normalidad, como si nunca me hubieras contado nada. Puedes hacerlo por el abuelo». Ella asintió contra mi hombro, su pequeño cuerpo temblando levemente. «Escúchame, Lily», añadí, apartándome lo justo para mirarla a los ojos, llenos de lágrimas, con una mirada firme y cariñosa. «Nada de lo que hagan tus padres, nada de lo que pase esta noche ni ningún otro día, podrá cambiar jamás cuánto te quiero. Nada. ¿Entiendes?» Ella asintió de nuevo, y un destello de esperanza volvió a sus ojos. Tomé su pequeña mano entre las mías y la apreté suavemente. Caminamos de regreso hacia los sonidos que se desvanecían de la fiesta, de la mano, un pacto silencioso forjado entre nosotros. Para Michael y Eleanor, la fiesta llegaba a su clímax previsto. Pero para mí, Arthur, todo había cambiado irrevocablemente. El cariñoso abuelo se había convertido en el formidable patriarca, armado con una verdad que haría añicos su engaño cuidadosamente construido. Al regresar del pasillo, con la manita de Lily aún cálida entre las mías, volví a entrar en la sala como si nada hubiera pasado. Las risas, la charla educada, el tintineo de las copas, todo resonaba ahora con un tono siniestro. Cada sonrisa de Michael y Eleanor, cada interacción casual, se veía ahora a través del duro y revelador prisma de la traición. Mi papel había cambiado. De invitado desprevenido a observador meticuloso, actor en una obra en la que no sabía que participaba hasta hacía un instante. Adopté mi nueva personalidad sin esfuerzo. El patriarca amable, algo cansado, que mimaba a su familia con una sonrisa benigna, mientras que, por dentro, mi mente era un torbellino que catalogaba cada mirada, cada palabra susurrada, cada maniobra sutil. Eleanor, con su característica preocupación fingida, se acercó a mí con una copa de vino recién servida en la mano. «Arthur, querido, estás algo pálido», comentó, frunciendo el ceño con lo que parecía genuina preocupación. Su mirada, sin embargo, era penetrante, escrutadora. «¿Te encuentras bien? ¿Te apetece algo?» Logré esbozar una sonrisa cansada, casi débil, una perfecta representación de leve incomodidad. «Oh, es solo un ligero dolor de cabeza, Eleanor. No te preocupes. Probablemente sea por la emoción de la fiesta». La observé atentamente. Por un instante fugaz, una microexpresión de alivio, seguida rápidamente por un brillo calculador, cruzó su rostro. Fue casi imperceptible, pero la capté. Mi dolencia inventada era una excusa conveniente, una oportunidad para ellos, tal vez. Durante la siguiente hora, mantuve este delicado equilibrio. El abuelo cariñoso, generoso y atento, pero transmitiendo sutilmente una suave fragilidad. Me dejé guiar, dejarme dirigir. Michael y Eleanor, con una coordinación asombrosa, se aseguraron de que las conversaciones nunca se desviaran hacia temas demasiado importantes. Siempre que un invitado, o incluso yo mismo, mencionaba un tema potencialmente delicado, inversiones, propiedades, el futuro, uno de ellos lo redirigía con maestría, llevando la conversación con fluidez hacia mi salud, el tamaño de mi casa o los supuestos beneficios de las viviendas para el futuro, para personas mayores. Eleanor incluso comentó, con un suspiro, lo mucho más fácil que sería para ella y Michael si yo no tuviera que administrar una propiedad tan grande yo solo. Sus esfuerzos eran casi encomiables por su sutileza, una danza sincronizada de manipulación. Alrededor de las 5:30 p.m., cuando la fiesta ya empezaba a decaer y solo quedaban unos pocos amigos íntimos, decidí actuar. Me levanté, fingiendo un ligero tambaleo, y me llevé una mano a la sien. «¿Saben? Creo que este dolor de cabeza me está venciendo», anuncié, forzando un suspiro cansado. «Debería irme a casa. Creo que es hora de acostarse temprano». La reacción de Michael y Eleanor fue rápida e inmediata, un giro repentino, casi desesperado. Sus máscaras de preocupación casual se resquebrajaron, revelando una alarma genuina. Michael, que había estado charlando animadamente con David,
Prácticamente saltó al otro lado de la habitación, interponiéndose en mi camino. «Papá, espera. No te puedes ir todavía. Queríamos hablar de esos asuntos familiares importantes». Estábamos a punto de pedirles a todos que se fueran para tener algo de privacidad. Su voz estaba cargada de una urgencia que no podía ocultar del todo, un tono frenético que delataba el verdadero motivo de su insistencia anterior. Eleanor dio un paso al frente, con una voz demasiado dulce, demasiado tensa. «Sí, Arthur, tenemos algo especial planeado para esta noche, algo que llevamos semanas preparando. Solo para ti». Sus ojos, aunque aún sonreían, reflejaban una súplica desesperada, una clara señal de que sus planes cuidadosamente trazados estaban a punto de desmoronarse. Sostuve sus miradas frenéticas con una sonrisa tranquila, casi serena. «Oh, lo agradezco mucho, de verdad. Pero la verdad es que no me encuentro bien. Me duele muchísimo la cabeza». Hice un gesto de desdén con la mano. «Sea lo que sea, seguro que puede esperar hasta mañana. Podemos hablar entonces, cuando me encuentre mejor». El rostro de Michael se tensó por la frustración. Intercambió una rápida mirada preocupada con Eleanor, una comunicación silenciosa de pánico. «En realidad, papá», interrumpió rápidamente, perdiendo toda pretensión de despreocupación en la voz, «hay algunos asuntos urgentes que debemos tratar, asuntos financieros que no pueden esperar». Sus palabras resonaron en el aire, confirmando con cruda claridad la revelación previa de Lily. La farsa, por fin, se desvanecía irrevocablemente. Mis ojos se encontraron con los de Lily al otro lado de la habitación. Me observaba, su carita reflejando una mezcla de miedo y silenciosa esperanza. Le hice un leve gesto con la cabeza, casi imperceptible, una promesa silenciosa. Luego me acerqué a ella, me arrodillé un instante y la abracé con fuerza, un último abrazo significativo. Mis labios rozaron su oreja. «Todo estará bien, cariño», susurré, una promesa solo para ella. Enderezándome pasé junto a Michael y Eleanor, que se quedaron paralizados, viendo cómo su elaborado plan se desmoronaba ante sus ojos. «De verdad tengo que irme», dije con voz firme, sin dejar lugar a réplica. «Te llamo mañana, Michael». Caminé hacia la puerta principal, sintiendo sus miradas atónitas clavadas en mi espalda. «¡Papá! ¡Solo una hora!», suplicó Michael, con la voz cargada de genuina desesperación, muy distinta a la de antes. Pero seguí caminando. Al salir al aire fresco de la noche, por fin me liberé del peso de la actuación. El dolor de cabeza, por supuesto, desapareció por completo. Su partido había comenzado, pero habían subestimado gravemente a su oponente. En el momento en que cerré la puerta de entrada, silenciando la desesperación persistente de las súplicas de Michael, el silencio de mi casa me envolvió. No era un silencio vacío, estaba cargado de significado, una calma que precede a la tormenta. El dolor de cabeza fingido se desvaneció por completo, reemplazado por una claridad mental tan aguda que casi vibraba. Caminé directamente a mi oficina en casa, el centro neurálgico donde había transformado mi empresa constructora, desde un solo camión y un sueño, en una empresa respetada y exitosa. El aire de la habitación, impregnado del aroma a cuero y papel viejos, se sentía como un abrazo familiar. Detrás de una fotografía enmarcada de Grace y yo el día de nuestra boda, encontré la caja fuerte oculta en la pared. La combinación, la fecha de nacimiento de Grace, se abrió con un suave golpe, un recuerdo conmovedor de la mujer cuya sabiduría me había advertido de este preciso instante. Dentro, meticulosamente organizados, yacían décadas de mi vida financiera, extractos bancarios, carteras de inversión, escrituras de propiedad. Mis ojos recorrieron los documentos, pero mi mente ya trabajaba a toda velocidad, atando cabos, construyendo una imagen completa de la traición de la que acababa de escapar por poco. Saqué el libro de contabilidad donde llevaba un registro meticuloso de cada transacción importante. El patrón era evidente, innegable. Las crecientes peticiones de dinero de Michael y Eleanor durante los últimos 3 años, cada una presentada con una apariencia de urgencia y necesidad, ahora quedaban al descubierto como un drenaje calculado y continuo. Y las sugerencias aparentemente casuales de Eleanor sobre mi casa, demasiado grande, y los beneficios de una residencia para mayores, no eran simples habladurías, eran un reconocimiento,
Una búsqueda de puntos débiles, preparando el terreno para el robo planeado para esta noche. Me habían estado evaluando, preparándose para despojarme de mis bienes con la excusa de preocuparse por mi bienestar. La pura audacia me dejó un sabor amargo en la boca. Con una determinación implacable, comencé a contabilizar los pagos. Ayuda para la hipoteca, pagos del coche, la matrícula de Lily, diversas emergencias. Cada entrada era una cruda prueba de su avaricia. 247 transacciones individuales, documentadas a lo largo de 3 años. $70.000, sin contar los incontables regalos y gastos menores que había cubierto. Era más que generosidad. Era una inversión en sus vidas. Una inversión que ahora intentaban liquidar, completamente a mi costa. Mi prioridad inmediata era clara. Lo primero que haría por la mañana sería llamar a Daniel Morgan, vicepresidente del First National Bank, y conocido desde hacía mucho tiempo. Daniel y yo habíamos hecho negocios juntos durante décadas, y él sabía que yo era un hombre íntegro y perspicaz. Necesitaba comprender la validez legal de cualquier documento que Michael y Eleanor pudieran haber obtenido del banco, para determinar si, en efecto, habían preparado algún poder notarial o documento de tutela ilícito. Más vale prevenir que curar. A continuación, centré mi atención en mi testamento y fideicomiso. Estaban desactualizados, dejando todo a Michael, un testimonio de la confianza que una vez deposité en él, una confianza ahora irrevocablemente rota. Esto requería una revisión inmediata. Busqué la información de contacto de Sofía Chen. Sofía era más que una notaria. Era una asesora legal de confianza, discreta y eficiente, alguien en quien podía confiar plenamente para preparar nuevos documentos legales con la máxima confidencialidad. No dejaría nada al azar. Me detuve un momento a calcular mi patrimonio neto real. Tan solo mis activos líquidos ascendían a unos cómodos $2,3 millones. Además, poseía 3 propiedades de alquiler, inversiones sólidas de las que Michael y Eleanor no tenían ni idea, que generaban un flujo de ingresos constante. Y, por supuesto, la casa, aquella que Eleanor consideraba demasiado grande, para un anciano que vivía solo, una propiedad con un valor considerable por sí sola. Me habían subestimado enormemente, no solo mi lucidez, sino también la magnitud de mi riqueza. Me veían como un hombre vulnerable y mayor con un único activo fácilmente cuantificable: mi casa. Veían el dinero, pero no los años de decisiones astutas, las inversiones discretas, la cuidadosa planificación que se escondía tras esa fachada. Mi conmoción inicial dio paso a una firme determinación. No se trataba solo de dinero. Se trataba de algo mucho más profundo. Se trataba de justicia para una niña de 8 años, mi nieta, cuya inocencia había sido mancillada por la avaricia de sus padres y que valientemente lo había arriesgado todo para advertirme. Y se trataba de castigo, un ajuste de cuentas justo y severo, para los adultos que se aprovecharían del amor y la confianza de un anciano para su propio beneficio egoísta. Querían solucionar mi problema. Yo solucionaría el suyo, de una forma que jamás podrían imaginar. El juego había comenzado, y yo, Arthur, estaba listo para jugar. El domingo amaneció fresco y luminoso, pero mi mente distaba mucho de estar despejada. El plan ya estaba en marcha. La primera llamada del día fue a Daniel Morgan, el vicepresidente del banco. Necesitaba información, y Daniel, con su modestia característica, solía ser una fuente excelente, sobre todo si se le guiaba con sutileza. «Daniel, amigo mío», empecé, con la voz un poco más alta de lo normal, fingiendo el tono algo bullicioso de un anciano con demasiado tiempo libre. «Soy Arthur. Espero no interrumpir tu domingo. Se me ocurrió una idea sobre mi cartera de inversiones. Ya sabes, con la edad, estoy pensando en consolidar algunas cosas, simplificarlo todo para el futuro». Daniel, siempre tan profesional, comenzó con un resumen cortés de las tendencias del mercado y varias ideas de consolidación. Lo escuché con paciencia, dejándolo hablar, antes de dirigir la conversación con delicadeza. «Sabes, Daniel», interrumpí, con una pausa pensativa en la voz, «con todo esto de la planificación a futuro, me he estado preguntando sobre ese tipo de acuerdos legales. Poder notarial, opciones de tutela. Oigo hablar mucho de ellos últimamente. Simplemente tengo curiosidad por saber cómo funcionan, hipotéticamente hablando, claro». Daniel hizo una breve pausa,
seguida de una risita. Arthur, siempre eres tan meticuloso, siempre pensando en el futuro. Resulta que no eres el único que se preocupa por estas cosas. Justo la semana pasada vino una pareja que preguntaba sobre los trámites de tutela para un familiar anciano. Tenían preguntas muy detalladas. Parecían bastante preocupados por su ser querido. El corazón me latía con fuerza en el pecho, pero mantuve un tono de voz ligero e informal. ¿Ah, sí? Qué interesante. ¿Qué tipo de preguntas suele hacer la gente sobre ese tema? Pregunté, apretando con más fuerza el teléfono. Daniel, completamente ajeno a la trampa en la que se estaba metiendo, relató las preguntas con una frialdad profesional que me heló la sangre. Bueno, preguntaron mucho sobre las evaluaciones de capacidad mental, cómo se realizan. Luego, por supuesto, la documentación necesaria para la gestión financiera. Acceso a cuentas, escrituras de propiedad, supervisión de inversiones. También querían saber los plazos para la aprobación judicial, cuánto suele durar el proceso. Y, concretamente, preguntaron sobre los trámites abreviados, incluso sobre los procedimientos de tutela de emergencia. Cada detalle que Daniel aportaba era un clavo más en el ataúd de la duplicidad de Michael y Eleanor. Evaluaciones de capacidad mental, documentación de gestión financiera, procesos acelerados, tutela de emergencia. Todo estaba ahí, expuesto con una claridad espeluznante. No solo planeaban quedarse con mi dinero, planeaban que me declararan incapaz, para apoderarse no solo de mis bienes, sino de toda mi vida. Reducirme a un anciano indefenso, relegado a una residencia de ancianos, mientras saqueaban mi patrimonio. Apreté los puños con fuerza, con los nudillos blancos, mientras la meticulosidad sistemática y profesional de su traición me envolvía como un sudario asfixiante. No solo habían sido codiciosos, habían sido absolutamente despiadados. Apenas colgué con Daniel cuando mi teléfono volvió a sonar. Era Michael. La sincronización fue casi perfecta. Su voz, una vez más, denotaba una preocupación exagerada. «Papá, ¿cómo te sientes esta mañana? Te fuiste tan de repente anoche que estábamos muy preocupados. Ese dolor de cabeza suena horrible. Estábamos pensando que quizá deberíamos llevarte a ver al doctor Miller para que te revise. Ya sabes, para asegurarnos de que todo esté bien. Nosotros nos encargamos de todo». Sus palabras, que pretendían sonar cariñosas, ahora sonaban huecas y siniestras. Nos encargaremos de todo. No era una promesa, era una amenaza. Este era su siguiente paso, una evaluación médica diseñada para respaldar sus afirmaciones sobre mi supuesto deterioro mental. La trampa se estaba tendiendo. Respiré hondo, y despacio y con calma, comencé mi actuación. Mi voz sonaba un poco pastosa, interrumpida por un suspiro cansado. «Ay, Michael», murmuré, fingiendo confusión. «De verdad, no lo sé. Este dolor de cabeza es terrible, y últimamente me siento tan confundido. No consigo concentrarme en nada. ¿Qué estaba haciendo?». Dejé una pausa en el aire, permitiendo que la ilusión de auténtico desconcierto se arraigara. «¿Un médico? Sí, quizás sería buena idea. Supongo que te agradecería que me cuidaras, hijo. Es que no sé qué me pasa». «Exacto, papá. Por eso estamos aquí». La voz de Michael se animó de repente, con un dejo de triunfo apenas disimulado. «Pasaremos a buscarte en 1 hora, ¿de acuerdo? Solo prepárate. No te preocupes por nada». 1 hora, repetí lentamente, como si el concepto fuera difícil de comprender. Sí, 1 hora. Gracias, Michael. Eres un buen hijo». Colgué con una sonrisa gélida en los labios. Creían que estaban acelerando su propio tiempo. No tenían ni idea de que yo estaba acelerando el mío. Tenía 30 minutos antes de su llegada. 30 minutos para transformarme del hombre de negocios astuto y perspicaz al anciano confundido y enfermo que esperaban ver. Fui a mi habitación. Me despeiné el cabello cuidadosamente peinado, sacando algunos mechones para darle un aspecto desaliñado. Me puse un cardigan viejo y descolorido, de esos que huelen ligeramente a naftalina, y lo combiné con unos pantalones holgados y cómodos. Frente al espejo de cuerpo entero, practiqué caminar arrastrando los pies, con los hombros encorvados y la mirada algo perdida. Incluso practiqué un leve temblor en las manos. Esto no era solo una actuación, era un arma, y pensaba usarla con precisión. Justo 1 hora después, un golpe en la puerta resonó en la silenciosa casa.
Abrí, con mi actuación ya en pleno apogeo. Mi postura era ligeramente encorvada, mis movimientos un poco más lentos, y mi mirada, cuidadosamente cultivada, mostraba una expresión ausente. Michael y Eleanor estaban en mi porche. Michael llevaba un delgado portafolio de cuero bajo el brazo, con un brillo triunfal en los ojos que rápidamente intentó ocultar con preocupación. «Papá, ¿te ves? Bueno, te ves cansado», dijo Michael con voz cargada de falsa compasión. Eleanor asintió gravemente a su lado, mirándome de arriba abajo, evaluando la efectividad de mi decadencia. Entraron, y Eleanor enseguida empezó a mimarme, guiándome hasta mi sillón favorito en la sala. «Te hemos traído los papeles, Arthur», anunció Eleanor con voz suave pero firme mientras abría el portafolio. Dentro, una pila de documentos estaba ordenada cuidadosamente, varias páginas subrayadas con resaltador amarillo. «Estos documentos nos otorgan un poder notarial para ayudarte con tus trámites bancarios, tus facturas y todas tus citas médicas, para que todo sea más fácil para ti y no tengas que preocuparte por nada». Deslizó las páginas subrayadas sobre la mesa de centro hacia mí, con un bolígrafo ya colocado en la línea de la firma. Me quedé mirando los papeles, con el ceño fruncido en una convincente muestra de desconcierto. Me froté las sienes con mano temblorosa. «¿Poder notarial?», murmuré, con la voz un poco pastosa, como si las palabras mismas me resultaran extrañas. «Ay, es todo tan abrumador. Hay tanto en qué pensar». La sonrisa de Eleanor era inquebrantable, pero un hilo de impaciencia se vislumbraba bajo su plácida apariencia. «Es muy sencillo, Arthur. Solo unas pocas firmas para que podamos ayudarte. Es mejor hacerlo ahora, antes de que las cosas se compliquen más, ¿no crees?». Acercó el bolígrafo. Michael, sin embargo, se removió incómodo, mirando alternativamente de mí a Eleanor. «Papá, ¿estás seguro de que puedes mirar esto ahora? ¿Quizás deberíamos ir primero al doctor Miller?», aventuró a preguntar, con un atisbo de genuina aprensión en la voz. Aún conservaba un leve vestigio del hijo bueno, un rasgo que Eleanor claramente se había esforzado por reprimir. Aproveché la vacilación de Michael para reforzar mi actuación. Logré esbozar una sonrisa débil y confusa. «Ay, Michael, gracias por ser tan considerados. Los dos. Es que tengo dolores de cabeza, y este cansancio, no consigo quitármelos de encima». Observé cómo Michael y Eleanor intercambiaban miradas rápidas y evaluativas, debatiendo en silencio si mi estado era suficiente para sus propósitos o si necesitaban más pruebas. Claramente decidieron que mi estado actual era adecuado. Con una lentitud exasperante, tomé los documentos, con los dedos temblando ligeramente. Pasé una página, fingiendo leer, con la mirada perdida. «Poder notarial», repetí, como intentando comprender el concepto. «Es una decisión tan importante, y con este dolor de cabeza no pienso con claridad. ¿Podría pensarlo mejor? ¿Decidirlo mañana cuando esté más tranquila?». Los miré con una expresión esperanzada, aunque frágil. Michael, viendo una vía fácil hacia su objetivo, aceptó rápidamente. «Claro, papá, no hay problema. Queremos que te sientas cómodo con esto. Volveremos mañana por la mañana. ¿Qué te parece a las 10? Eleanor, sin embargo, no pudo ocultar del todo su frustración. Un ceño fruncido se formó entre sus cejas y sus labios se afinaron imperceptiblemente. Su paciencia estaba visiblemente al límite, pero logró esbozar una sonrisa forzada. «Sí, Arthur. Mañana entonces. Solo queremos lo mejor para ti». Con una última y forzada muestra de preocupación, recogieron sus documentos y se marcharon, convencidos de que su plan solo se había retrasado, no fracasado. Al cerrarse la puerta, sentí cómo la tensión se disipaba. Mis hombros se enderezaron, mi mirada se agudizó. El dolor de cabeza desapareció. Mi actuación había terminado. Recogí de inmediato los documentos que Michael había dejado. Una rápida ojeada confirmó mis peores temores. No se trataba de simples poderes notariales. Eran documentos de tutela integral, que les otorgaban no solo el control financiero, sino también la autoridad para tomar decisiones médicas y personales. Con mi firma, habrían tenido carta blanca para declararme incapaz, vender mi casa, liquidar mis bienes y ubicarme donde les pareciera. Era una completa usurpación legal. Mi primera llamada fue a Sofía Chen. «Sofía, soy Arthur. Necesito tus servicios mañana por la mañana, a las 10 en punto».
Tengo algunos documentos financieros familiares delicados que requieren la debida certificación notarial. Es crucial y la discreción es fundamental. Sofía, siempre profesional, simplemente confirmó su disponibilidad. A continuación, volví a llamar a Daniel Morgan. Daniel, soy Arthur. Mira, sé que te aviso con poca antelación, pero ¿estarías libre mañana a las 10 para pasarte por mi casa? Por fin voy a seguir tu consejo sobre esas ideas de consolidación y me gustaría que le echaras un vistazo a mi cartera. Incluso podría resultarte instructivo. Daniel, sin duda complacido ante la perspectiva de proteger mis inversiones, aceptó de inmediato. Finalmente, llamé a Michael. Cuando contestó, mi voz denotaba una incertidumbre temblorosa, un atisbo de mi confusión anterior. Michael, soy papá. He estado pensando en esos papeles, y mi cabeza todavía no está bien, pero supongo que si es por mi bien debería firmarlos. He quedado con un notario para que venga mañana a las 10 en punto, para que todo quede en regla y legal, tal como querías. No queremos que quede ningún cabo suelto, ¿verdad? Al otro lado de la línea, Michael gruñó satisfecho. Perfecto, papá. Estaremos allí. No te preocupes por nada. Colgó, sin duda imaginando la herencia que pronto recibiría. Me recosté en la silla. Una sonrisa lenta y sombría se dibujó en mi rostro. Habían planeado arrebatarme mi independencia legalmente, utilizando el mismo sistema que siempre había respetado. Pero en su prisa y arrogancia, habían olvidado un detalle crucial. Los procedimientos legales requieren testigos idóneos. Y mañana, a las 10 en punto, tendrían a 2 de los mejores. El sol de la mañana inundaba mi sala, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, un marcado contraste con la nitidez de la inminente confrontación. A las 9:45 llegó Sophia Chen, mi notaria. Su discreta presencia era una promesa silenciosa de integridad legal. Se acomodó en una silla junto a la mesa de centro, con su maletín cuidadosamente colocado a su lado. En punto a las 10 a.m., Daniel Morgan, el vicepresidente del banco, llamó a la puerta. Lo saludé cordialmente, indicándole que se uniera a Sofía. Todo estaba listo. A las 10:05, puntuales, Michael y Eleanor entraron apresuradamente por la puerta principal, irradiando una palpable seguridad. Michael llevaba el conocido portafolio de cuero. Se detuvieron en seco al ver a Sofía y Daniel. La sorpresa era evidente, y un atisbo de confusión nubló sus rostros. Eleanor, siempre tan rápida para recuperarse, esbozó una brillante sonrisa. «Arthur, qué grata sorpresa. Ayuda profesional para que todo sea mucho más oficial, qué considerado», exclamó, intentando proyectar una aparente despreocupación. Michael, sin embargo, parecía visiblemente incómodo. Me levanté del sillón con movimientos fluidos y firmes, y toda huella de mi anterior confusión se había desvanecido por completo. Mi voz, al hablar, era aguda, perspicaz, segura. La voz de Arthur, el hombre de negocios, el patriarca, el hombre que había descubierto su farsa. Michael, Eleanor. Comencé, recorriéndolos con la mirada, sosteniendo sus ojos. Gracias por venir, y gracias por traer esos documentos. Pero antes de continuar, hay algo que debo dejar muy claro. Hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, cargado de una tensión tácita. Estoy al tanto de su plan. La postura segura de Michael se desvaneció visiblemente. La sonrisa forzada de Eleanor vaciló, asomándose una pequeña grieta en su cuidadosamente construida compostura. Continué, con voz firme. Sé de su visita al First National Bank a principios de esta semana. Sé de su minuciosa investigación sobre los procedimientos de tutela. Sé que preguntó sobre evaluaciones de capacidad mental y procesos acelerados para que me declararan incapaz de administrar mis propios asuntos. El rostro de Michael palideció, adquiriendo un tono blanco enfermizo. Se le desencajó la mandíbula y tartamudeó. «Papá, yo no sé de qué hablas». Eleanor, con un rubor que le subía por el cuello, intervino rápidamente, con un tono de voz que denotaba un intento desesperado por calmar la situación. «Arthur, ¿cómo pudiste pensar algo así? Solo buscábamos la manera de ayudarte, de asegurarnos de que recibieras la atención necesaria». Me volví hacia Daniel Morgan, cuyo rostro permaneció impasible, sin revelar nada. «Daniel», dije con voz clara y autoritaria, ¿serías tan amable de confirmar sus detalladas indagaciones sobre la tutela y el proceso para declarar a alguien mentalmente incompetente? Daniel,
Un hombre de intachable integridad profesional miró directamente a Michael y Eleanor. El señor y la señora Hayes sí que preguntaron por esos procedimientos el martes pasado, Arthur. Hicieron preguntas muy exhaustivas sobre los pasos legales para establecer la tutela de una persona mayor, incluyendo los aspectos financieros y médicos, y los criterios para demostrar la incapacidad mental. Sus palabras, pronunciadas con calma y profesionalidad, fueron un golpe contundente. Sophia Chen, que había estado observando con gran interés, intervino con voz igualmente firme. Si esos documentos que habéis traído, Michael y Eleanor, se elaboraron con la intención de que Arthur fuera declarado incapaz en contra de su voluntad, entonces se elaboraron bajo falsos pretextos. Cualquier firma obtenida en tales circunstancias sería legalmente inválida y podría constituir un fraude. Precisamente, afirmé, con la mirada fija en Michael y Eleanor, planeaban que me declararan incapaz para poder robarme todo lo que he construido durante 40 años. Mi casa, mis ahorros, todo mi legado. Tomé entonces una pila de papeles de la mesa de centro. Pero yo, a diferencia de ustedes, llevo un registro meticuloso. Les presenté una hoja de cálculo impecable. Aquí tienen un desglose completo de cada pago que he realizado para mantener su lujoso estilo de vida durante los últimos 3 años. 247 transacciones individuales, que suman más de $70.000. Estos, Michael y Eleanor, fueron sus pagos de condicionamiento, diseñados para volverme complaciente, para infundirme una falsa sensación de seguridad antes de dar el golpe final. El silencio en la habitación era ensordecedor. Michael temblaba visiblemente, con la mirada oscilando entre mí y la incriminatoria hoja de cálculo. El rostro de Eleanor era una máscara de furia pura y desatada, pero permanecía en silencio, atrapada. Ahora, sobre mi testamento, continué con voz firme, lo voy a modificar de inmediato. Hice una seña a Sofía, que ya tenía los documentos listos. Toda mi herencia, cada centavo y cada bien, irá a parar a un fideicomiso educativo para mi nieta, Lily. Podrá acceder a él a los 21 años para la universidad, estudios de posgrado o para comenzar su carrera profesional. Le proporcionará las bases para una vida de independencia y oportunidades, algo que sin duda merece. Sin embargo, añadí, endureciendo mi mirada, hay una condición para ambos. Deben renunciar formalmente a cualquier derecho sobre mi herencia, ahora y en el futuro. Y deben demostrar un cambio genuino, trabajo honesto, conducta ética y anteponer por completo el bienestar de Lily a sus propios intereses económicos. Sophia Chen me entregó el Nuevo Testamento con eficiencia. Lo firmé con mano firme, y Daniel Morgan fue testigo de mi firma. El acto fue rápido, decisivo e irreversible. Una cosa más, dije, volviéndome hacia Michael y Eleanor, que permanecían allí inmóviles como estatuas. La ayuda para la hipoteca, los pagos del coche, la matrícula del colegio privado de Lily, todo eso termina hoy. Ambos sois adultos con títulos universitarios. Arréglatelas. Michael, con la voz apenas un susurro, finalmente logró balbucear. Papá, yo... lo siento mucho. No quería que pasara nada de esto. Eleanor, sin embargo, permaneció en completo silencio, con los ojos llameantes y sus prioridades escalofriantemente claras. Se marcharon poco después, derrotados y expuestos. Más tarde esa noche, después de que los profesionales se marcharan, me senté con Lily. Le expliqué, en términos que pudiera comprender, lo del fideicomiso educativo, su futuro seguro y cuánto la quería. Sus ojos, ya sin la preocupación que los nublaba, brillaban con una serena comprensión y un profundo alivio. Juntas miramos folletos universitarios, soñando con su futuro, planeando una vida construida a su manera, libre de la sombra de la avaricia. Mi amor por ella era el fundamento que siempre protegería, un fundamento mucho más valioso que cualquier fortuna.